que llevaba al volante bajo ese inclemente resplandor. La camioneta todoterreno, una bestia de metal desgastado por el polvo y el tiempo, avanzaba con un ronquido grave sobre el terreno irregular, sus neumáticos aplastando la hierba amarilla que crujía bajo el peso del vehículo como hojas de papel viejo. Dentro de la cabina, el aire era denso, casi sólido, cargado con el olor a cuero viejo, gasolina quemada y el sudor seco de un turno que apenas comenzaba, pero que ya se sentía como una eternidad. Mateo suspiró, un sonido largo y cansado que se perdió entre el zumbido mecánico del motor. Tenía 50 años, aunque las líneas profundas que surcaban su rostro curtido por el viento sugerían una vida entera vivida bajo ese sol, como si la tierra hubiera grabado su historia en su piel. Sus ojos, de un color marrón claro como la tierra misma, escaneaban el horizonte con una precisión automática, entrenada por décadas de vigilancia silenciosa. No era solo un trabajo para él, era una vocación que había consumido su identidad, devorado sus años y moldeado su alma. Cada árbol, cada roca, cada sendero oculto en la maleza tenía un nombre en su memoria, una historia que solo él conocía. La reserva natural no era un lugar de trabajo, era su hogar, su templo y, a veces, su cárcel dorada. Aquí, entre la vida salvaje, había encontrado una paz que la ciudad nunca pudo ofrecerle, aunque el precio de esa paz fuera la soledad absoluta. Base, aquí Unidad 4, dijo Mateo por la radio, su voz ronca rompiendo el silencio absoluto de la cabina. Esperó un momento, solo la estática respondiéndole como un susurro eléctrico, un sonido blanco que llenaba los vacíos. Unidad 4, le escuchamos. Estado del sector norte, la voz del operador sonaba distante, distorsionada por la interferencia, pero llevaba un tono de rutina burocrática que a Mateo le resultaba ajeno, como si hablaran de otro planeta. Todo tranquilo por ahora. La calor está intensificándose. Los animales se están refugiando en las zonas de sombra cerca del río seco, respondió Mateo, sin apartar la vista del camino polvoriento. Sus manos, grandes y callosas, se aferraban al volante con una suavidad engañosa. No necesitaba apretar. Conocía cada bache, cada piedra suelta que podía hacer derrapar la camioneta, cada curva donde el viento solía soplar más fuerte. Recibido. Mantenga la frecuencia. Si ve algo inusual, informe inmediatamente. Recuerde el protocolo sobre los acercamientos. No quiero incidentes hoy, Mateo. Copiado. Fuera. Mateo colgó el micrófono y lo dejó caer sobre su regazo, donde rebotó suavemente. El protocolo. Siempre el protocolo. Las reglas estaban escritas en papel impreso en oficinas con aire acondicionado, lejos del polvo, del peligro real y del calor que derretía el alquitrán. Ellas decían que debías mantener la distancia, que debías observar sin interactuar, que la naturaleza debía seguir su curso sin la mano del hombre. Pero Mateo sabía que la naturaleza era frágil, mucho más de lo que los informes oficiales admitían. Había visto demasiado, había enterrado demasiado. Sabía que a veces, la línea entre observar y ayudar era tan delgada como el filo de una hoja de hierba cortante. Había visto crías morir por falta de intervención y había visto madres salvarse gracias a un gesto humano. La moralidad no era blanca y negra en la sabana. Era de muchos tonos de verde y marrón, cambiante como las estaciones. Detuvo la camioneta. El motor siguió vibrando bajo sus pies, un latido constante que se sincronizaba con el suyo propio. Apagó el ignition. El silencio que siguió fue abrupto, casi violento, como si alguien hubiera cortado el sonido del mundo con un cuchillo. De repente, el mundo exterior inundó la cabina. El canto de las cigarras era ensordecedor, un ritmo frenético que parecía marcar el compás del calor, una sinfonía estridente de supervivencia. El viento sopló suavemente, moviendo las ramas de una acacia solitaria que se alzaba a pocos metros, proyectando una sombra irregular sobre el suelo agrietado. Mateo cerró los ojos un instante, inhalando profundamente. El aire olía a tierra caliente, a salvia seca y a vida salvaje. Era el olor de la libertad, pero también el olor de la soledad, un aroma que se le había pegado a la ropa y a la piel durante 20 años. ¿Cuántos años llevaba haciendo esto? 20, quizás más. Había llegado aquí como un joven lleno de ideales, creyendo que podría salvar a cada animal, proteger cada rincón de la invasión humana, detener el reloj de la extinción con sus propias manos. Con el tiempo, la realidad le había enseñado que no podía salvarlos a todos. La muerte era parte del ciclo, tan natural como el nacimiento, tan necesaria como la lluvia. Pero eso no disminuía su deseo de protegerlos.
Cada vida que perduraba era una victoria contra el olvido, un triunfo pequeño pero significativo en la gran batalla por la existencia. Se pasó una mano por el cabello corto y canoso, sintiendo la humedad del sudor en la palma. No había nadie con quien compartir este momento. No había colegas cerca, solo la vasta extensión de tierra que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, ondulando con el calor. A veces, esa soledad pesaba más que el calor. A veces, deseaba tener a alguien a quien llamar para decirle que el atardecer era hermoso, o que había visto una manada de elefantes cruzando el valle en silencio. Pero no había nadie. Solo él y la tierra, y el vínculo silencioso que los unía. Sin embargo, en esa soledad, había una paz profunda, una claridad que no existía en ningún otro lugar. Mateo abrió los ojos y miró hacia la maleza. Entre las sombras de los arbustos, vio el movimiento sutil de una gacela. El animal estaba alerta, sus orejas girando como rádares, capturando cada sonido del viento, cada crujido de una rama. Mateo no se movió. Sabía que cualquier gesto brusco podría enviarla huyendo, rompiendo la magia del instante, rasguñando la confianza que tardaba años en construirse. Se quedó quieto, conteniendo incluso la respiración, convirtiéndose en parte del paisaje, en una roca más, en un tronco caído, invisible para los ojos salvajes. La gacela levantó la vista, sus ojos oscuros y líquidos encontrando los de Mateo a través del parabrisas sucio y polvoriento. Por un segundo, hubo un reconocimiento. No era miedo, era curiosidad. El animal sabía que él no era una amenaza. Ese vínculo silencioso, ese respeto mutuo entre especies, era lo que mantenía a Mateo aquí. Era lo que llenaba el vacío en su pecho cuando volvía a la cabaña vacía al final del día, cuando el sol se ponía y las sombras se alargaban. La gacela bajó la cabeza y continuó pastando, confiada, ignorando al hombre que la observaba con admiración. Mateo sonrió levemente, una expresión rara en su rostro serio, marcando las arrugas alrededor de sus ojos. «Bienvenida», susurró, aunque sabía que el animal no podía oírlo, que sus palabras se las llevaba el viento. Volvió a encender el motor. El ronquido rompió el hechizo, y la gacela levantó la vista de nuevo antes de desaparecer entre la vegetación, fundiéndose con los colores de la tierra. Mateo puso la camioneta en marcha y continuó avanzando, pero algo había cambiado en el aire. Aunque el paisaje parecía el mismo, la atmósfera se sentía diferente. Había una tensión eléctrica en el ambiente, una sensación de expectativa que no podía explicar con lógica. Llevaba años leyendo el lenguaje de la sabana, entendiendo sus susurros y sus gritos, interpretando el vuelo de las aves y el comportamiento de los insectos. Y hoy, la sabana estaba callada de una manera extraña. No era el silencio del mediodía, cuando todos descansan bajo el sol para conservar energía. Era un silencio de contención, como si la tierra misma estuviera aguantando la respiración, esperando algo grande. Sus ojos se entrecerraron mientras escaneaba el terreno a la derecha del camino, donde la hierba era más alta. Las huellas en el polvo le llamaron la atención como un imán. No eran frescas, pero tampoco eran antiguas. Alguien, o algo, había pasado por allí recientemente. Se inclinó hacia adelante, acercándose al volante, como si eso pudiera darle una mejor visión, como si pudiera ver a través del tiempo. El instinto, ese sexto sentido que había desarrollado tras años de vivir al borde de la vida y la muerte, se activó en su interior con una fuerza urgente. No era miedo, era alerta máxima. Su corazón comenzó a latir un poco más rápido, bombeando adrenalina a través de sus venas cansadas, despertando músculos que parecían haber olvidado la tensión. «Vamos a ver qué tienes para mí hoy», murmuró para sí mismo, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La camioneta se desvió suavemente del sendero principal, adentrándose en una zona menos transitada, donde las marcas de otros vehículos eran escasas. Las ramas golpeaban los laterales del vehículo, creando un ritmo de golpes secos que resonaban en la cabina como tambores lejanos. Mateo no se inmutó. Conocía este terreno. Sabía que aquí la vegetación era más densa, ofreciendo refugio a quienes necesitaban esconderse, a quienes necesitaban protección. Y algo se estaba escondiendo. Podía sentirlo en la piel, en el aire estático. Cada fibra de su ser le decía que se estaba acercando a algo importante, algo que cambiaría el curso de su día, quizás de su vida. No sabía qué era todavía, pero la certeza era absoluta. Este no sería un día como cualquier otro. Las rutinas estaban hechas para los días normales, y hoy, el aire pesaba con la promesa de lo extraordinario, con el peso de un secreto que la tierra guardaba.
Recordó las palabras de su antiguo mentor, un hombre que había muerto protegiendo a una manada de rinocerontes, un hombre que le había enseñado que el valor no era la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. La tierra te habla, Mateo. Solo tienes que aprender a escuchar cuando grita en silencio. En ese momento, Mateo no escuchaba gritos. Escuchaba un susurro urgente, una súplica muda que venía del viento. Detuvo la camioneta nuevamente, esta vez sin apagar el motor, dejando que el ralentí mantuviera la energía lista. Bajó la ventana, permitiendo que el aire caliente entrara en ráfagas, trayendo consigo olores más complejos, más intensos. Olía a humedad, a algo reciente, a vida luchando por salir. Su mirada se posó en un grupo de arbustos espinosos que parecían haber sido aplastados recientemente por un peso considerable. Las ramas estaban rotas, la savia aún brillaba en los cortes frescos como lágrimas de la planta. Se bajó de la camioneta. El calor lo golpeó como un muro físico apenas sus botas tocaron el suelo, una pared invisible pero sólida. El suelo estaba caliente, traspasando la suela de sus botas, enviando una vibración hacia sus piernas. Se ajustó el cinturón, donde llevaba su equipo básico, binoculares, una botella de agua y su radio. No llevaba arma. No la necesitaba. Su presencia era su herramienta, su humanidad era su escudo. Caminó hacia los arbustos, sus pasos silenciosos a pesar del terreno crujiente. Sabía cómo moverse sin perturbar el equilibrio del entorno, como ser un fantasma en su propia tierra. Cada paso era calculado, pesado pero suave, respetuoso. Al llegar a los arbustos, se agachó, ignorando el dolor en sus rodillas. Las huellas en la tierra blanda eran claras, imposibles de confundir para un experto. Eran grandes, con la marca distintiva de las almohadillas y las garras retraídas. Un león. Pero algo en la forma de las huellas le dijo que no era un macho patrullando su territorio con arrogancia. Era más pesado, el paso era más arrastrado, como si cada movimiento costara un esfuerzo enorme. Mateo frunció el ceño, analizando la información como un detective en la escena de un crimen, conectando los puntos invisibles. La profundidad de la huella indicaba peso extra. Y la dirección. Se adentraba hacia una pequeña cañada protegida del viento, un lugar oscuro y fresco. Un lugar ideal para esconders, para protegers, para dar a luz. Se puso de pie, limpiándose el polvo de las rodillas con movimientos lentos. El sol le quemaba la nuca, pero él apenas lo notaba, su mente estaba en otro lugar. Su cerebro trabajaba a toda velocidad, conectando los datos dispersos. Un león, solo, moviéndose con dificultad, buscando refugio en las horas más calurosas del día. Las posibilidades eran limitadas. Podía estar herido, podía estar enfermo, o podía estar protegiendo algo. El pensamiento le envió una sacudida de emoción que le recorrió la espalda. Si era una hembra, y estaba buscando refugio, podría estar cerca del parto. La idea lo llenó de una mezcla de temor reverencial y esperanza pura. La vida en la sabana era un milagro constante, pero también era frágil como el vidrio. Un parto en la naturaleza era un momento de vulnerabilidad extrema, donde la madre y las crías estaban expuestas a todo. Volvió a la camioneta, pero no subió inmediatamente. Se apoyó contra la puerta caliente, sintiendo el metal quemar su hombro, mirando hacia la cañada con intensidad. Tenía una decisión que tomar, y el tiempo corría en su contra. El protocolo decía que debía reportar la ubicación y esperar al equipo veterinario. Pero el equipo estaba a 2 horas de distancia, en la base principal. En la sabana, 2 horas podían ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre el llanto de un cachorro y el silencio de la pérdida. El sol seguiría subiendo, el calor sería insoportable, y si había depredadores merodeando, el tiempo era un lujo que no tenían. Mateo cerró los ojos, sintiendo el conflicto interno luchar en su pecho como una batalla física. Era la responsabilidad contra la compasión, la regla contra el instinto, el deber contra el corazón. Lo siento, base, susurró al viento, sabiendo que nadie podía oírlo, que el viento se llevaría sus palabras sin juicio. Sabía lo que tenía que hacer. No podía esperar. La vida no espera a que los humanos llenen formularios o sigan manuales. La vida exige acción. Subió a la camioneta y volvió a colocar el micrófono en su soporte, pero no transmitió. No todavía. Primero necesitaba ver. Necesitaba confirmar con sus propios ojos que su instinto no le estaba engañando, que no estaba arriesgando todo por una ilusión. Puso la camioneta en primera y avanzó lentamente, casi arrastrándose sobre la hierba,
evitando hacer ruido, tratando de ser una sombra. El motor ronroneaba en su punto más bajo, una vibración apenas perceptible. Mateo conducía con una delicadeza extrema, como si llevara un huevo en el pedal del acelerador, como si el suelo fuera de cristal. Cada metro que avanzaba hacia la cañada, la sensación de suspense crecía, apretándole el pecho. El aire parecía vibrar con una energía invisible. Los insectos habían dejado de cantar en esta zona específica, creando un círculo de silencio sobrenatural alrededor de su destino. Mateo sintió un escalofrío a pesar del calor abrasador. Era la sensación de estar entrando en un espacio sagrado, en un lugar donde las leyes normales no aplicaban. Sabía que estaba cruzando un umbral, no solo físico, sino moral. Una vez que viera lo que había allí, no habría vuelta atrás. Su vida, y quizás la vida de lo que encontrara, cambiaría para siempre. El destino lo estaba llamando, y él estaba respondiendo. Detuvo la camioneta a unos 50 metros del borde de la cañada, oculto por una pequeña elevación del terreno. Apagó el motor. El silencio volvió, más pesado que antes, cargado de expectativa. Mateo tomó sus binoculares y los levantó lentamente, con manos firmes a pesar de la tensión que recorría su cuerpo como electricidad. Ajustó el enfoque, girando la rueda central hasta que las imágenes borrosas se volvieron nítidas, hasta que el mundo se aclaró. Y entonces, lo vio. Entre las sombras de los arbustos, una figura dorada yacía sobre la tierra, respirando con dificultad. Era una leona. Su pelaje estaba cubierto de polvo, pegado a su cuerpo por el sudor, y su respiración era visible incluso desde la distancia. Un movimiento rítmico y cansado de sus costados que hablaba de esfuerzo. Pero no fue eso lo que detuvo el corazón de Mateo en su pecho. Fue la forma de su cuerpo. El vientre era grande, redondo, tenso, unmistakable. Mateo bajó los binoculares lentamente, como si el movimiento brusco pudiera romper la realidad, como si al bajar los brazos pudiera despertar de un sueño. Se quedó mirando al frente, con la vista desnuda, aunque ya no podía verla con claridad sin ayuda. No hacía falta. La imagen ya estaba grabada en su mente para siempre. Una leona embarazada. Sola. Vulnerable. Y él era el único ser humano en kilómetros a la redonda que lo sabía. El peso de ese conocimiento cayó sobre sus hombros como una manta de plomo, pesando más que cualquier equipo. Sintió una emoción profunda, una mezcla de tristeza por su soledad y alegría por el privilegio de ser testigo de un milagro. Pero sobre todo, sintió miedo. Miedo por ella, miedo por lo que podría pasar si algo salía mal, miedo por la responsabilidad abrumadora que ahora recaía sobre sus hombros. El viento cambió de dirección, trayendo el olor de la leona hacia él. Era un olor almizclado, fuerte, primordial, el olor de la maternidad salvaje. Mateo no se movió, convertido en estatua. Sabía que ella podía olerlo también. El aire llevaba su scent hacia ella. La pregunta era: ¿reaccionaría? ¿Lo vería como una amenaza a eliminar o como una presencia a tolerar en ese momento? Suspendido en el tiempo, bajo el sol implacable de la sabana, Mateo supo que su rutina había terminado. Lo que viniera después dependería de sus próximas acciones, de su capacidad para leer el corazón de una bestia. Y mientras el calor ondulaba sobre el horizonte, creando espejismos de agua donde solo había tierra seca, Mateo permitiendo que sus brazos cayeran a los costados, pero sus ojos no se despegaron de la figura dorada que yacía entre los arbustos. El silencio que lo rodeaba no era paz, era una advertencia. En la sabana, el silencio repentino era tan peligroso como el rugido de un depredador. Normalmente, a esta hora, el aire estaría lleno del zumbido de las cigarras, el canto de las aves tejedoras y el crujido de los insectos sobre la hierba seca. Pero aquí, en este pequeño valle oculto, la vida parecía haber contenido la respiración. Solo se escuchaba el viento suave rozando las copas de las acacias lejanas, como un susurro que no se atrevía a entrar en el círculo sagrado donde la leona descansaba. Mateo se limpió el sudor que le corría por la sien, sintiendo la sal quemarle ligeramente los ojos. Su corazón latía con un ritmo pesado, resonando en sus oídos como un tambor lejano. Sabía que debía mantener la calma, que cualquier movimiento brusco, cualquier olor extraño, podría desencadenar una respuesta defensiva en la animal. Pero la intuición, esa voz antigua que habitaba en su médula, le gritaba que algo iba mal. No era solo el embarazo. Observó el suelo frente a ella, donde la tierra estaba removida. Las marcas de sus garras no eran surcos profundos de caza, sino arañazos superficiales y desesperados, como si hubiera intentado levantarse y hubiera fallecido.
Había rastros de arrastre, líneas largas en el polvo que indicaban que sus patas traseras no respondían con la fuerza habitual. Estaba débil. Demasiado débil para una reina de la sabana. No es solo el parto, murmuró Mateo, su voz sonando extrañamente fuerte en el silencio absoluto. Se llevó un dedo a los labios, como si pudiera silenciar sus propias palabras, aunque sabía que el viento ya las había dispersado. Se agachó detrás del capó de la camioneta, usando el metal caliente como escudo visual. Sacó la radio de su cinturón. La pantalla parpadeaba con una luz verde tenue, indicando que la señal estaba activa. La base esperaba un informe. El protocolo era claro: avistamiento de grande felino, especialmente en estado vulnerable. Requería reporte inmediato para monitoreo veterinario. Pero Mateo conocía los tiempos de respuesta. El equipo veterinario estaba a 2 horas de distancia, en la estación principal. 2 horas bajo este sol, con una leona que apenas podía sostener su propio peso, podrían ser una eternidad. El estrés de la llegada de un vehículo, el ruido de los motores, las voces humanas armadas con dardos tranquilizantes, todo eso podría ser el golpe final para ella. El miedo se instaló en su estómago, frío y pesado. No era miedo por su propia seguridad, era miedo por ella. Miedo de que su obligación de reportar se convirtiera en una sentencia de muerte. La radio crepitó de repente, rompiendo el trance. Unidad 4. ¿Hay algún cambio en el sector norte? Solicitamos confirmación de posición. La voz del operador sonaba impaciente, burocrática, ajena a la vida que pendía de un hilo a pocos metros de distancia. Mateo miró la radio, luego miró hacia la cañada. La leona había levantado ligeramente la cabeza. Sus orejas se habían girado hacia el sonido de la voz electrónica. Un gruñido bajo, apenas audible, vibró en el aire. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella podía oír la radio. El sonido la estaba alterando. Unidad 4, respondan, insistió la voz. Mateo apretó el botón de transmisión, pero no habló. Su dedo tembló sobre el plástico negro. Pensó en su jefe, en las reglas, en su empleo, en la pensión que lo esperaba al final de sus años. Pensó en todas las veces que había seguido el libro de reglas y había llegado demasiado tarde. Recordó la cara de un elefante joven que murió de infección porque el permiso para intervenir tardó un día más en llegar. Ese recuerdo le quemaba la conciencia cada noche. No podía permitir que eso volviera a pasar. No hoy. No con ella. Base, comenzó a decir, pero su voz se quebró. Tragó saliva, sintiendo el gusto seco del polvo en la garganta. Cerró los ojos un instante, tomando una decisión que sabía que podría costarle su valle, su reputación, quizás incluso su vida si las cosas salían mal. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Solo importaba el ritmo dificultoso de la respiración de la leona. Apagó la radio. El clic del interruptor sonó como un disparo en el silencio. La luz verde se desvaneció. De repente, estuvo solo. Verdaderamente solo. Sin red de seguridad, sin respaldo, solo él y la ley de la naturaleza. Sintió una liberación extraña, una claridad peligrosa. Ahora era responsable absoluto. Si ella moría, sería por su inacción. Si vivía, sería por su riesgo. Volvió a asomarse por encima del capó. La leona había vuelto a bajar la cabeza, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en la dirección de la camioneta. Mateo se congeló. No se movió ni un milímetro. Sabía que los felinos detectaban el movimiento mucho mejor que la forma estática. Se convirtió en piedra, en parte del vehículo, en una extensión del paisaje oxidado. Sus ojos se encontraron con los de ella a través de la distancia. Eran ojos ámbar, intensos, llenos de un dolor antiguo y una inteligencia profunda. No había odio en esa mirada, ni siquiera miedo primitivo. Había una evaluación. Ella lo estaba midiendo. Estaba decidiendo si él era una amenaza o simplemente otro elemento del entorno. Mateo contuvo la respiración, sintiendo como el aire se acumulaba en sus pulmones, pesando como plomo. No parpadeó. Quería transmitirle calma, una tranquilidad que él mismo no sentía. «Estoy aquí», susurró, tan bajo que apenas fue una exhalación. «No te haré daño». El viento cambió de dirección nuevamente, llevándose el olor de Mateo hacia ella. La leona tensó los músculos del hombro, pero no se levantó. Estaba demasiado cansada. Mateo notó otra vez las marcas en el suelo. No solo eran de arrastre. Había manchas oscuras en la tierra seca. No era sangre fresca, pero era humedad. Se había lastimado al buscar refugio, o era algo interno. La incertidumbre era una carga pesada.
sin equipo, sin veterinario. Era solo un hombre con una botella de agua y una voluntad férrea. Se sintió insignificante frente a la magnitud de la vida que estaba a punto de nacer y la muerte que rondaba siempre en la sabana. Se movió con una lentitud exasperante, buscando su botella de agua en el asiento del pasajero. El plástico crujió suavemente. La leona levantó la cabeza de nuevo, más alerta esta vez. Mateo se detuvo inmediatamente, con la mano suspendida en el aire. Esperó. 5 segundos. 10. El tiempo se estiraba, elástico y doloroso. La leona bajó la cabeza de nuevo, exhalando un suspiro largo que pareció vaciar sus pulmones. Mateo continuó, sacando la botella con cuidado. Tenía 1 litro de agua fresca, guardada en una hielera pequeña bajo el asiento. Sabía que la deshidratación era un riesgo enorme durante el parto, especialmente con este calor. Si ella no podía caminar hasta el río seco, necesitaría agua aquí. Salió de la protección de la camioneta. Este era el punto de no retorno. Si salía de la sombra del vehículo, era visible. Era presa potencial o amenaza directa. Dio un paso. La hierba seca crujió bajo su bota. Sonó como un trueno. La leona levantó la cabeza bruscamente, mostrando los dientes en un gesto silencioso. No rugió, pero la advertencia fue clara. Mateo se detuvo, levantando las manos lentamente para mostrar que no llevaba armas, que no llevaba amenazas. Sus palmas estaban abiertas, vacías. Solo agua, dijo, su voz firme pero suave, modulada para no sonar agresiva. Solo ayuda. Sabía que ella no entendía las palabras, pero entendía el tono. Entendía la intención. Los animales, especialmente las madres, tienen un radar para la mentira. Mateo no mentía. Su deseo de proteger era tan real como el calor del sol. Dio otro paso. El sol le daba directamente en la espalda, sintiendo como la camisa se le pegaba a la piel empapada. El calor era opresivo, pero el frío del miedo en su interior era mayor. Estaba a 30 metros. 20 metros. Podía ver el temblor en los músculos de las patas de la leona. Podía ver la expansión y contracción de su vientre, un ritmo lento pero constante. Se agachó de nuevo, poniéndose a su nivel. No la miró directamente a los ojos ahora. Eso sería un desafío. Miró hacia el suelo, hacia el espacio entre ellos. Colocó la botella de agua en el suelo y la rodó suavemente hacia ella. La botella de plástico azul brilló contra la tierra ocre. Se detuvo a unos 5 metros de la leona. Ella la observó. Olfateó el aire. El olor del plástico era extraño, artificial, pero el olor del agua, quizás filtrado por el calor, era reconocible. Mateo se retiró lentamente, paso a paso, hasta volver a la sombra de la camioneta. No quería presionarla. No quería que sintiera que le estaba dando una orden. Tenía que ser su elección. Se sentó en el estribo de la camioneta, con las piernas colgando, esperando. El tiempo pasaba, medido por el movimiento del sol y el jadeo de la leona. Minutos que parecían horas. La botella permaneció intacta. Mateo sintió un nudo de decepción en el pecho. Había juzgado mal, era demasiado peligroso entonces. Con un esfuerzo visible, la leona se arrastró hacia adelante. Sus patas traseras temblaban. Se acercó a la botella, la olfateó, y luego, con un golpe suave de su nariz, la volcó. El agua se derramó sobre la tierra sedienta, creando una mancha oscura inmediata. Ella bajó la cabeza y comenzó a lamer la humedad del suelo. No bebía de la botella, pero bebía el agua. Era un compromiso. Aceptaba la ayuda, pero en sus propios términos. Mateo sintió una emoción tan fuerte que le quemó los ojos. No era triunfo, era gratitud. Una conexión invisible se había formado entre el hombre y la bestia, un puente tendido sobre el abismo de la desconfianza natural. Eso es, susurró, con la voz cargada de emoción. Bibi, necesitas fuerzas. Pero la tranquilidad duró poco. El cielo, que había estado despejado, comenzó a mostrar señales de cambio. Unas nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, no de lluvia, sino de polvo. Y con el polvo, venía el sonido. ¡Au! Principio fue un zumbido lejano, apenas perceptible sobre el viento. Mateo se puso de pie de un salto, olvidando la cautela. Conocía ese sonido. No era el viento. No eran animales. Eran motores. Más de uno. Y no sonaban como los vehículos de la reserva. Eran más agresivos, más ruidosos. Cazadores. O peor, furtivos. La leona también lo escuchó. Levantó la cabeza, el agua goteando de su hocico. Sus ojos se estrecharon.
el miedo real reemplazando la cautela anterior. El instinto de protección se activó. Intentó ponerse de pie, pero sus patas fallaron y volvió a caer sobre el vientre. Un sonido de dolor, agudo y desgarrador, escapó de su garganta. Mateo sintió ese sonido como un puño en el estómago. El peligro había cambiado de naturaleza. Ya no era solo la naturaleza contra la vida. Era el hombre contra la vida. Y él era el único hombre que estaba del lado correcto. Miró hacia la dirección del sonido. Estaban llegando por el norte, cortando hacia la cañada. Tenían poco tiempo. Si llegaban aquí, encontrarían a una leona vulnerable y probablemente la matarían, o la capturarían. Los cachorros no tendrían oportunidad. Mateo miró a la leona, luego miró la camioneta. Tenía que hacer algo. Tenía que desviarlos. Pero si se iba, la dejaba sola. Si se quedaba, los enfrentaba. La decisión pesó sobre él como una losa. No podía luchar contra ellos directamente. Estaba en desventaja numérica y de armamento. Pero conocía este terreno. Conocía cada barranco, cada camino falso. No voy a dejar que te toquen, dijo, hablando con la leona, pero también hablándose a sí mismo, afirmando su propósito. La leona lo miró una vez más. En sus ojos había una súplica silenciosa. Mateo asintió, como si hubiera entendido un contrato sagrado. Agarró su radio, pero no la encendió. Lagarto en el bolsillo. Tomó su botella de agua restante y su linterna. No necesitaba armas para hacer ruido. Necesitaba ser un fantasma. Necesitaba convertirse en una leyenda para esos hombres, algo que temieran más que a la ley. Se acercó a la leona una última vez, manteniendo la distancia de seguridad. Quédate baja. No te muevas hasta que vuelva. Sabía que era una orden inútil, pero necesitaba decirla. Necesitaba sentir que tenía algún control sobre la situación. Luego, se dio la vuelta y corrió hacia la camioneta. El motor encendió al primer intento, rugiendo con una violencia que hizo que la leona se encogiera. Mateo no miró atrás. No podía. Si miraba atrás, vería el miedo en los ojos de la madre y quizás dudaría. Puso la camioneta en marcha y se alejó en dirección contraria a los motores que se acercaban, levantando una nube de polvo densa para marcar su camino, para ser visto, para ser el cebo. Mientras conducía, el polvo cubriendo el parabrisas, Mateo sintió la soledad de su decisión. Estaba dejando a la madre sola en su momento más crítico para atraer el peligro hacia sí. Era una táctica antigua, usada por los animales para proteger a la cría. Él se estaba convirtiendo en el distracte. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. ¿Y si no regresaba a tiempo? ¿Y si se perdían en el juego del gato y el ratón? El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja sangriento que prometía una noche larga y peligrosa. Pero en su mente, solo había una imagen: la botella de agua vacía y la promesa silenciosa de que volvería. La sabana lo observaba pasar, testigo mudo de un hombre que había decidido que algunas reglas estaban hechas para romperse cuando la vida estaba en juego. El polvo se detrás de la camioneta. Mateo no miró el retrovisor. No podía. Si veía el miedo en sus propios ojos reflejado en el espejo, si veía la distancia creciente entre él y la leona, quizás su resolución se quebraría. Aceleró, sintiendo como el vehículo se sacudía sobre las piedras sueltas del sendero irregular. Cada golpe contra el chasis era un recordatorio físico de la huida, pero no huía por cobardía, huía para proteger. Era una paradoja dolorosa. Para salvarla, tenía que abandonarla momentáneamente. El sol comenzaba su descenso, pintando el cielo con tonos violáceos y naranjas que pronto se tornarían gris acero. La noche en la sabana no era una sugerencia, era una orden absoluta. Y con la noche llegaban los verdaderos dueños del territorio, aquellos que no seguían reglas humanas ni respetaban la vida como él intentaba hacer. El sonido de los otros motores se hizo más claro, emergiendo desde el norte como una jauría mecánica persiguiendo a una presa solitaria. Mateo conocía ese sonido. No era el ronquido constante de los vehículos de la reserva. Era el acelerón agresivo de quienes no cuidan sus máquinas, de quienes ven la tierra solo como un camino hacia un trofeo. Apretó los dientes, sus manos firmes sobre el volante a pesar del temblor interno que recorría sus brazos. No llevaba armas, no llevaba protección. Solo llevaba su conocimiento del terreno y una voluntad de hierro. Giró bruscamente hacia la izquierda, desviándose hacia un lecho de río seco que serpenteaba entre cañones de piedra caliza. Las ruedas patinaron sobre la arena suelta, levantando más polvo, cegando parcialmente a quienes lo seguían. Era una táctica vieja, usada por los animales que conocía: dejar un rastro confuso,
romper la línea de visión, desaparecer en la complejidad del paisaje. Vamos, vieja amiga, no me falles ahora, murmuró, palmeando el tablero desgastado como si la camioneta fuera un caballo nervioso. El vehículo gimió bajo el esfuerzo, subiendo por una pendiente rocosa que normalmente evitaría. Mateo no podía permitirse el lujo de la prudencia. Necesitaba poner distancia. Necesitaba que los cazadores creyeran que él era el premio mayor, que aquí había algo valioso que perseguir. Quizás pensaran que llevaba marfil, o que guiaba hacia una manada especial. No importaba lo que pensaran, siempre y cuando sus miradas estuvieran clavadas en su parachoques trasero y no en la cañada donde una madre luchaba por dar vida. El cielo se oscureció rápidamente, tragándose los últimos rayos de sol. Las sombras se alargaron, deformando las acacias hasta convertirlas en figuras fantasmales que parecían observar su huida con juicio silencioso. Mateo encendió los faros, dos haces de luz blanca que cortaban la oscuridad como espadas, pero pronto los apagó. Sumirse en la oscuridad era arriesgado, pero era la única manera de desaparecer. Condujo a ciegas durante unos minutos, guiado solo por la memoria muscular de sus años en la reserva. Sabía que aquí había una curva cerrada, que allí el suelo descendía abruptamente. Confiaba en sus manos más que en sus ojos. Detuvo la camioneta detrás de una formación rocosa grande, apagó el motor y contuvo la respiración. El silencio volvió, pero ahora era un silencio cargado de amenaza. Escuchó. A lo lejos, los otros motores pasaron de largo, confundidos por la falta de luces, siguiendo el camino principal hacia el norte. Mateo esperó, contando los segundos en su mente, sintiendo como el sudor frío se le secaba en la piel con la brisa nocturna. El frío de la noche en la sabana era traicionero. Pasabas del horno al congelador en cuestión de minutos. Se abrazó a sí mismo, no por el frío, sino por la ansiedad. ¿Cuánto tiempo había pasado? 1 hora 2 para una leona en parto? Cada minuto era una eternidad. Encendió la radio nuevamente, solo para escuchar estática. Nadie lo buscaba todavía. Estaba oficialmente fuera de la red, un fantasma en su propia tierra. Volvió a encender el motor, esta vez sin luces, y comenzó el regreso. El camino de vuelta se sintió infinitamente más largo. Cada rama que crujía bajo las ruedas le parecía un disparo. Cada sombra le parecía un cazador esperando. Pero su mente estaba en la cañada. Visualizaba a la leona, sola en la oscuridad, quizás rodeada por hienas atraídas por el olor del parto, quizás luchando contra complicaciones que él no podía entender. La culpa le roía el estómago. Había tomado la decisión correcta, lo sabía, pero eso no aliviaba el peso de haberla dejado sola. La protección a veces requería ausencia, pero eso no hacía que la ausencia doliera menos. Cuando llegó al borde de la cañada, detuvo la camioneta a 1 kilómetro de distancia. No podía arriesgarse a llegar hasta ella con el motor encendido. El ruido podría espantarla o, peor aún, atraer a los cazadores de vuelta si no se habían alejado lo suficiente. Bajó en silencio, ajustándose la linterna en la cabeza. La noche era absoluta, salpicada solo por el brillo frío de las estrellas que parecían estar más cerca aquí, como si el cielo quisiera presionar sobre la tierra. Caminó a pie, sus botas hundiéndose en la tierra fría. El aire olía diferente ahora. Había una humedad densa, un olor metálico y dulce que flotaba en la brisa. Sangre. Vira. El olor del nacimiento. Mateo sintió un nudo en la garganta. Estaba cerca. Se arrastró los últimos 100 metros, usando las rocas como cobertura. No quería ser una silueta recortada contra el cielo estrellado. Al llegar al borde del arbusto donde la había dejado, se detuvo. Escuchó. No había rugidos de pelea, no había sonidos de hienas riendo en la distancia. Solo había un sonido rítmico, pesado, como el suflé de un fuelle antiguo. La leona estaba allí. Mateo encendió la linterna con la mano en copa, dirigiendo la luz hacia el suelo, no hacia ella. La luz tenue reveló la escena. La leona estaba tumbada de lado, respirando con dificultad. Su pelaje estaba húmedo, brillante bajo la luz tenue. Y allí, junto a ella, había algo pequeño, oscuro, que se movía torpemente. Mateo sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en el tronco de un árbol para no caer. Un cachorro. Había nacido. Pero algo no estaba bien. El cachorro no se movía con la energía vital habitual. Yacía quieto, y la madre, exhausta, no parecía tener fuerzas para limpiarlo. El instinto de Mateo gritó antes que su razón. El protocolo decía no tocar. El protocolo decía observar. Pero el protocolo no estaba aquí, en la oscuridad,
con una madre que se desvanecía y una cría que no respiraba con fuerza. La leona levantó la cabeza lentamente al sentir su presencia. No hubo gruñido esta vez. Sus ojos estaban vidriosos, cansados hasta el límite de lo posible. Lo miró como si supiera que él era la única esperanza que le quedaba en este mundo vasto e indiferente. Tranquila, susurró Mateo, dando un paso adelante, rompiendo la barrera final entre lo salvaje y lo humano. Su voz temblaba, no de miedo, sino de una reverencia absoluta. Estoy aquí. No estás sola. Se acercó más de lo que cualquier hombre cuerdo se acercaría a una leona, incluso herida. El olor era intenso, primordial. Mateo se arrodilló en la tierra, ignorando el polvo que se le pegaría a la ropa para siempre. Extendió la mano, lentamente, hacia el cachorro. La leona observó el movimiento. Sus músculos se tensaron, un último resquicio de defensa materna, pero luego se relajaron. Permitió el contacto. Mateo tocó al cachorro. Estaba frío. Con movimientos suaves, expertos, comenzó a frotar su pequeño cuerpo con un paño limpio que había traído en su bolsillo. Estimular la respiración. Calentar la sangre. Vamos, pequeño, murmuraba, con lágrimas acumulándose en sus ojos sin que se diera cuenta. Respira. El mundo te necesita. La leona emitió un sonido bajo, un ronroneo grave que vibró en el pecho de Mateo. Era un sonido de confianza, algo que muy pocos humanos habían escuchado jamás. En ese momento, bajo la bóveda estrellada de África, las especies se disolvieron. No había hombre ni bestia, solo vida protegiendo a la vida. Mateo trabajó durante minutos que parecieron horas, frotando, limpiando, esperando. Y entonces, un estornudo. Pequeño, débil, pero existente. El cachorro movió una pata. Mateo soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, sintiendo como la tensión abandonaba su cuerpo como agua escapando de una presa rota. Lo acercó suavemente al hocico de la madre. Ella lo olfateó y comenzó a lamerlo con una lengua áspera y amorosa, reclamando su pertenencia. Mateo se retiró unos pasos, sentándose en la tierra, agotado. Había hecho lo impensable. Había intervenido directamente en el ciclo sagrado de la naturaleza. Sabía que podría ser criticado, que podría ser reprendido. Pero al ver al cachorro buscando el calor de su madre, supo que había valido la pena. Sin embargo, el peligro no había pasado. Los cazadores aún estaban en la reserva. El ruido del parto, el olor, todo podía atraerlos si no se iban pronto. Mateo miró a la leona. Ella lo miró a él. Había un entendimiento nuevo entre ellos. Ella sabía que él había arriesgado su vida por la de ella. Tengo que sacarlos de aquí, dijo Mateo en voz baja, aunque sabía que no podía moverlos inmediatamente. La madre estaba demasiado débil, los cachorros demasiado vulnerables. Necesitaba crear un perímetro de seguridad. Necesitaba asegurarse de que la noche no trajera más amenazas. Se puso de pie, limpiándose las manos en los pantalones. Sentía una conexión eléctrica con la leona, un hilo invisible que los unía. Vigilaré, prometió. No dejaré que nadie se acerque. La leona cerró los ojos un momento, aceptando la promesa, y se concentró en su cría. Mateo se alejó unos metros, hacia el borde de la cañada, desde donde podía ver el camino por donde habían venido los cazadores. Se sentó sobre una roca, con la espalda recta, vigilante como una estatua antigua. La noche era fría, pero él apenas la sentía. Su mente estaba alerta, escaneando cada sonido, cada movimiento de las sombras. Sabía que esta noche sería larga, quizás la más larga de su vida. Pero mientras estuviera allí, mientras su corazón latiera, esa pequeña familia estaría segura. El miedo había desaparecido, reemplazado por una determinación férrea. Ya no era solo un guarda florestal cumpliendo un turno. Era un guardián. Y la sabana, en su silencio infinito, parecía haber aceptado su nuevo rol. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas secas. Mateo cerró los ojos un instante, escuchando el sonido suave de la leona limpiando a su cría. Era la música más hermosa que había escuchado en años. Más que cualquier sinfonía, más que cualquier palabra humana. Era el sonido de la continuidad, de la esperanza persistiendo frente a la oscuridad. Sonrió en la penumbra, una sonrisa cansada pero genuina. Había encontrado algo esa noche que había estado buscando sin saberlo durante 20 años. No era solo la conservación de la especie, era la conexión. Había cruzado el abismo y había encontrado aceptación. Ha sido un enemigo visible, un tirano que golpeaba la piel, pero el frío de la noche era un asesino silencioso,
Se filtraba a través de la ropa, calaba los huesos y adormecía los sentidos. Sin embargo, Mateo no se movía. No se atrevía a cruzar los brazos para generar calor. No se atrevía a cambiar de peso sobre las piernas. Cualquier movimiento podía ser interpretado como una amenaza. Cualquier sonido podía delatar su posición a ojos que no eran los de la leona. El aire estaba quieto, cargado con los olores de la tierra húmeda y la vida reciente que pulsaba en la cañada. A lo lejos, el canto de los grillos nocturnos había comenzado, un ritmo constante y hipnótico que contrastaba con el silencio tenso donde él se encontraba. Cada minuto se estiraba como una hora. Mateo miraba hacia la oscuridad más allá del borde de la cañada, donde las sombras de los arbustos se fundían con la negrura del cielo. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, escaneaban constantemente el perímetro. Sabía que los ojos de los depredadores nocturnos brillaban si la luz de las estrellas les daba en el ángulo correcto, pero también sabía que los hombres con malas intenciones no brillaban, se ocultaban. El recuerdo de los motores que había escuchado antes le volvía a la mente como un eco perturbador. ¿Se habían ido realmente o estaban esperando, pacientes como buitres, a que el bajar a la guardia? La duda era una carga más pesada que el frío. Se preguntó, no por primera vez esa noche, si había cometido un error. ¿Era su presencia aquí una protección o una condena al quedarse? Había marcado el lugar. Su olor, el olor de la camioneta, el olor de su miedo y su determinación, todo se mezclaba con el aroma del parto. Si los cazadores tenían perros, o si simplemente seguían el rastro de su huida anterior, podrían regresar. Y si regresaban, encontrarían algo mucho más valioso que un guarda florestal solitario. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, no por el frío, sino por la imagen mental de lo que podría ocurrir. Cerró los ojos un instante, solo un parpadeo largo, y respiró hondo. El aire entró frío en sus pulmones, limpiando la niebla del pánico. No podía permitirse dudar. La duda era un lujo que la leona no tenía. Abrió los ojos y volvió a enfocar. A pocos metros, en la suavidad relativa de la tierra removida, la leona se había acomodado. Sus cachorros, pequeñas bolas de vida apenas visibles en la oscuridad, se movían contra su vientre. Mateo podía escuchar los sonidos diminutos, quejidos suaves y húmedos, sonidos de necesidad pura. La madre los limpiaba con movimientos lentos pero constantes, su lengua áspera haciendo un sonido de lija suave sobre la piel delicada. Era una escena de ternura brutal, de una intimidad sagrada que hacía que a Mateo le doliera el pecho. Se sentía un intruso, un espectador no invitado en el momento más vulnerable de una reina salvaje. Y sin embargo, ella lo toleraba. De vez en cuando, la leona levantaba la cabeza, no para mirar a sus crías, sino para mirar hacia donde estaba Mateo. En la oscuridad, sus ojos reflejaban la poca luz disponible como dos brasas verdes flotando en la nada. No había agresión en esa mirada, pero tampoco había sumisión. Era una vigilancia mutua. Ella vigilaba a sus crías, y también lo vigilaba a él. Mateo sostenía esa mirada siempre que se cruzaban, sin desafiar, sin apartar la vista. Era un pacto silencioso renovado cada hora. «Estoy aquí», decían sus ojos inmóviles. «Lo sé», respondían los de ella. En ese intercambio silencioso, Mateo sentía que se despojaba de su humanidad civilizada. Ya no era el hombre con uniforme, con radio, con reglas y pensiones. Era solo otra presencia en la noche, un animal más grande y torpe que había decidido usar su volumen para proteger a los más pequeños. La jerarquía natural se había suspendido. Por una noche, el hombre servía al león. El viento cambió nuevamente, trayendo un olor que hizo que Mateo se tensara hasta el límite. No era olor de animal. Era olor a combustible quemado, débil, casi imperceptible, arrastrado por una brisa traicionera desde el norte. Su corazón dio un vuelco violento contra sus costillas. Se inclinó ligeramente hacia adelante, tensando los oídos. Al principio, solo escuchó el viento silbando entre las piedras. Pero luego, lo escuchó. Un crujido. No era una rama cayendo por su propio peso. Era el sonido de algo pesado pisando tierra seca con cuidado. Alguien estaba cerca. Mateo contuvo la respiración, sintiendo como el aire se congelaba en su tráquea. Sus manos buscaron instintivamente la linterna en su cinturón, pero no la encendió. La luz sería una señal. Buscó una piedra en el suelo, cerca de su pie. Era áspera y pesada. No era un arma letal, pero era un distracte. La leona también había detectado el cambio. Se puso rígida. Su cabeza se levantó completamente,
las orejas giradas hacia la dirección del viento. Un gruñido muy bajo, apenas una vibración en su garganta, salió de ella. Era un aviso. Mateo entendió el mensaje inmediatamente. Peligro. Él asintió lentamente, aunque sabía que ella no podía ver el gesto en la oscuridad. Se levantó de la roca con una lentitud exasperante, controlando cada músculo para que no chirriara la ropa. Se deslizó hacia el suelo, agachado, moviéndose como una sombra entre las sombras. Tenía que interceptar ese sonido antes de que llegara a la cañada. Si los cazadores veían a la leona ahora, con los cachorros recién nacidos, no habría negociación. Sería una masacre rápida y silenciosa. Mateo se alejó de la protección de la leona, moviéndose hacia la fuente del sonido. Cada paso era una agonía de precaución. Sabía que estaba dejando a la madre expuesta, pero era la única manera. Si lograba asustar a la intruso lejos, ella estaría segura. Si se quedaba cerca y descubrían a ambos, estarían atrapados. El olor a combustible se hizo más fuerte. Mateo distinguió la silueta de un hombre agachado a unos 50 metros, moviéndose entre los arbustos con una linterna apagada en la mano. No estaba solo. Había una segunda figura más atrás. Mateo sintió un nudo de hielo en el estómago. Eran dos. Él estaba solo. La lógica le gritaba que volviera a la camioneta, que llamara por radio, que buscara refuerzo. Pero el tiempo era el enemigo. Si se iba, los cazadores entrarían en la cañada en menos de un minuto. Se agachó detrás de un montículo de tierra, calculando la distancia. No podía luchar contra ellos. No debía. La violencia no era la solución, nunca lo había sido para él. Pero el miedo podía ser una herramienta. Los cazadores furtivos confiaban en el silencio y en la sorpresa. Si les robabas la sorpresa, si les hacías creer que estaban rodeados, quizás dudarían. Mateo recogió varias piedras pequeñas. Miró hacia el cielo, donde las estrellas brillaban con indiferencia. Pidió silencio, pidió suerte, pidió que la tierra lo ocultara. Lanzó la primera piedra hacia la derecha, lejos de su posición. La piedra golpeó un tronco seco con un golpe seco y claro. ¡Clac! La figura del frente se detuvo en seco. Se giró rápidamente hacia el sonido, levantando su arma. Mateo esperó un segundo. Luego lanzó otra piedra hacia la izquierda. ¡Clac! Los hombres se miraron entre sí, confundidos. El sonido venía de dos direcciones diferentes. Mateo aprovechó la confusión. Se puso de pie parcialmente, solo lo suficiente para hacer una silueta contra el cielo estrellado, y golpeó dos piedras grandes entre sí cerca de sus oídos. El sonido fue metálico, extraño, no natural. Sonó como el cierre de un cerrojo o el golpe de un equipo táctico. ¡Aquí!, gritó Mateo, pero distorsionó su voz, haciéndola sonar profunda, múltiple, como si hubiera más gente gritando al unísono. Usó el eco del cañón para multiplicar su voz. Los cazadores se tensaron. No esperaban resistencia. No esperaban que alguien supiera que estaban allí. La ventaja del sigilo se había roto. Mateo golpeó las piedras de nuevo, más fuerte, y dio un paso adelante, saliendo parcialmente de las sombras. No podía ver sus caras, pero podía sentir su vacilación. En el mundo ilegal, la incertidumbre era más peligrosa que la policía. Si pensaban que era una patrulla completa, huirían. Si pensaban que era un solo hombre, atacarían. Mateo tenía que parecer una legión. ¡Salgan! Están rodeados. Gritó de nuevo, usando un tono de autoridad que no sentía. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Hubo un momento de silencio absoluto. Un instante suspendido en el tiempo donde el destino de la leona y el de Mateo pendían de un hilo. Luego, se escuchó un susurro urgente entre los hombres. Palabras en un idioma que Mateo no reconoció, tonos bajos y rápidos. Finalmente, el sonido de pasos apresurados, alejándose, tropezando con la maleza, huyendo hacia el norte. Mateo no se movió hasta que el sonido se desvaneció completamente en la distancia. Solo entonces, cuando el silencio volvió a ser dueño de la noche, permitió que sus piernas temblaran. Se dejó caer contra el suelo, sintiendo como la adrenalina lo abandonaba, dejándolo vacío y tembloroso. Había funcionado. El bluff había funcionado. Se quedó allí sentado unos minutos, recuperando el aliento, escuchando el latido de su propio corazón desacelerar. Luego, se arrastró de vuelta hacia la cañada. Necesitaba verlas. Necesitaba confirmar que el susto no había causado daño. Al llegar al borde, vio que la leona había movido a sus cachorros.
Los había ocultado bajo un saliente rocoso, una medida de protección instintiva ante el disturbio. Ella estaba de pie ahora, mirando hacia donde Mateo había estado enfrentando a los hombres. Cuando él apareció de las sombras, ella no se escondió. Se acercó a él, lentamente, hasta que estuvieron a solo unos metros de distancia. Mateo se quedó quieto, respetando su espacio. Ella olfateó el aire, olfateando el olor del miedo humano que aún emanaba de él, y el olor de los hombres que se habían ido. Mateo levantó la mano lentamente, mostrando la palma vacía. Se fueron, susurró, su voz ronca por el esfuerzo del grito. No volverán esta noche. La leona lo miró fijamente. Luego, hizo algo que dejó a Mateo sin aliento. Bajó la cabeza, un gesto sutil, casi imperceptible, pero claro para quien sabía leer el lenguaje del cuerpo animal. Era un reconocimiento. No era sumisión, era respeto. Había visto su valentía. Había visto que él se había puesto entre el peligro y su familia. En ese momento, la barrera invisible entre especies se volvió porosa. Mateo sintió una lágrima caliente rodar por su mejilla fría. No la limpió. Dejó que se congelara allí, un testimonio físico de la emoción que lo desbordaba. Se sentía pequeño, insignificante ante la magnitud de lo que acababa de presenciar, pero también se sentía enorme, lleno de un propósito que llenaba cada vacío de su alma. Se sentó en el suelo, sin fuerzas para volver a la roca. La noche era larga, faltaban horas para el amanecer. El frío seguía mordiendo, pero ya no le importaba. La leona volvió a acostarse junto a sus cachorros, pero esta vez, su cuerpo estaba orientado de tal manera que quedaba entre los cachorros y la dirección por donde habían venido los cazadores. ¿Y Mateo? Mateo se sentó en la dirección opuesta, completando el círculo. Él sería la muralla por el otro lado. Juntos, hombre y bestia, formaban un perímetro de protección alrededor de la nueva vida. No había palabras que pudieran describir esa alianza. No había protocolos en ningún manual que cubrieran lo que estaba sucediendo. Era algo antiguo, algo que existía antes de las cercas, antes de las leyes, antes de la división entre lo salvaje y lo domesticado. El tiempo pasó, marcado solo por el movimiento de las estrellas en el cielo. Mateo comenzó a hablar, en voz baja, casi para sí mismo. Le habló a la leona de su vida, de la soledad de la cabaña, de los años que había pasado cuidando una tierra que a veces parecía indiferente a su esfuerzo. Le habló de las cosas que había perdido, de las personas que se habían ido porque no entendían su dedicación. A veces pienso que soy el único que escucha, dijo, su voz apenas un hilo en la oscuridad. Pero tonight sé que no estoy solo. La leona no respondió, por supuesto. Pero sus orejas se movieron ligeramente hacia él, indicando que estaba escuchando el tono, si no las palabras. Para Mateo, eso era suficiente. Era una confesión que nunca había hecho en voz alta, y el hecho de que una reina de la sabana fuera su confesora le daba un peso sagrado. Sentía que se estaba limpiando, que cada palabra era una carga que dejaba caer en la tierra. La vulnerabilidad que sentía no era debilidad, era una apertura necesaria. Había pasado años construyendo muros alrededor de sus emociones, protegiéndose del dolor de ver morir a los animales que cuidaba. Pero esa noche, los muros se habían derrumbado. Ya no podía protegerse. Tenía que sentirlo todo, el miedo, la esperanza, el amor por una especie que no era la suya. Una vez, un cachorro se quejó fuerte. La madre se levantó de inmediato para atenderlo. Mateo vio cómo lo acomodaba, cómo lo protegía con su propio cuerpo. Sintió una punzada de envidia, extraña y dolorosa. Él no tenía familia. No tenía descendencia. Su legado eran estos animales, esta tierra. Era suficiente mirando la escena. Supo que sí. No era la misma conexión biológica, pero era un vínculo de espíritu. Él era el guardián, el tío lejano, el protector silencioso. Su legado sería que estos cachorros vivieran para ver otro amanecer, y que sus hijos también lo vieran. Esa cadena de vida, sostenida. Por su vigilancia esa noche, era su hijos. El frío se volvió más intenso hacia las 3 de la madrugada, la hora más oscura antes del dawn. Mateo comenzó a sentir los efectos de la hipotermia leve. Sus dedos estaban torpes, su mente un poco nublada. Sabía que debía moverse, generar calor, pero no quería alejarse. Se frotó los brazos, se puso de pie y comenzó a marchar suavemente en el lugar, sin hacer ruido. La leona lo observó hacerlo. Parecía entender que él también estaba luchando contra los elementos. En un momento dado, ella se levantó y se acercó a él. Mateo se detuvo,
congelado. Ella se frotó suavemente contra su pierna, solo un roce pasajero, antes de volver a sus cachorros. El calor de su cuerpo, aunque breve, traspasó el pantalón de Mateo. Fue como una descarga eléctrica de vida. Un regalo. Mateo se llevó la mano al lugar donde ella lo había tocado, sintiendo el calor residual. Gracias, susurró, con la voz quebrada. Ese pequeño contacto renovó sus fuerzas. No era solo calor físico, era validación. Había sido aceptado en el círculo. Ya no era un observador externo. Era parte de la manada, a su manera. Continuó su vigilancia con renovada energía. Cada sombra era examinada, cada sonido analizado. Pero el miedo había cambiado. Ya no era el miedo paralizante de la muerte, era el miedo activo de la protección. Estaba alerta, agudo, útil. La noche comenzó a clarear muy lentamente hacia el este. Un tinte grisáceo apareció en el horizonte, diluyendo la negrura de las estrellas. Las siluetas de los árboles comenzaron a definirse de nuevo. Los colores del mundo volvían, primero en tonos de azul oscuro, luego en gris, luego en un ocre pálido. Mateo miró su reloj. Casi las 6 de la mañana. Había sobrevivido la noche. Los cazadores no habían vuelto. Los cachorros estaban vivos, alimentándose. La leona estaba cansada, pero alerta. El sol comenzaba a asomar, una línea dorada sobre el horizonte que prometía calor, pero también prometía visibilidad. Y con la visibilidad venía el riesgo de ser vistos por otros. Mateo sabía que pronto tendría que irse. No podía quedarse allí cuando saliera el sol completo. Su presencia diurna sería demasiado obvia, demasiado arriesgada para ellas. Tenía que volver a la camioneta, tenía que volver a ser el guarda florestal, tenía que volver a la civilización. Pero dejarlas ahora, después de la noche que habían compartido, se sentía como una traición. Se acercó a la leona una última vez antes de que la luz fuera plena. Ella lo vio venir. No se movió. Mateo se arrodilló frente a ella, a una distancia segura pero cercana. Tengo que irme, dijo, sabiendo que era necesario. Tengo que traer ayuda real. Tengo que asegurarme de que el área esté segura. No puedo protegerlas solo con piedras y gritos para siempre. La leona lo miró. Parecía entender la necesidad de movimiento. Mateo se puso de pie lentamente. Se dio la vuelta, caminando hacia donde había dejado la camioneta oculta. Cada paso le costaba. Sentía que dejaba atrás una parte de sí mismo. Al llegar al vehículo, no encendió el motor inmediatamente. Se apoyó contra la puerta, mirando hacia la cañada. Podía ver la silueta de la leona recortada contra la luz naciente. Ella lo estaba viendo irse. Mateo encendió la radio. La estática sonó, luego la voz del operador, sonando preocupada. Unidad 4. ¿Dónde está? Hemos perdido su señal durante toda la noche. Informe de estado. Mateo miró la radio, luego miró hacia la leona. Sabía que no podía decir la verdad completa. No podía decirles exactamente dónde estaban, no hasta que hubiera asegurado el perímetro con la Guardia Real. Tuve problemas con el vehículo, mintió, su voz sonando extraña a sus propios oídos. Me quedé varado en el sector norte. Estoy en camino de vuelta para recoger equipo. Necesito una unidad de apoyo en el sector 7. Posible actividad ilegal reportada. Mantengan la frecuencia abierta. Recibido, unidad 4. Enviamos apoyo. Tenga cuidado. Mateo colgó. No había mentido del todo. Había actividad ilegal. Y necesitaba apoyo. Pero el apoyo llegaría bajo sus términos, lejos de la cañada inmediata hasta que él pudiera guiarlos con seguridad. Encendió el motor. El rugido sonó violento en la paz del amanecer. Miró por el retrovisor una última vez. La leona había bajado la cabeza de nuevo hacia sus cachorros. La vida continuaba. Mateo puso la camioneta en marcha, sintiendo el peso de la noche en sus hombros, pero también la ligereza de un propósito renovado. Había hecho lo impensable. Había cruzado la línea. Y ahora, tenía que vivir con las consecuencias, buenas o malas. Condujo hacia el sol naciente, dejando atrás la oscuridad, llevando consigo el secreto de la noche y la promesa de volver. La sabana se despertaba a su restingando contra la ventana abierta, dejando que el viento matutino, aún fresco, golpeara su rostro cansado. Sus ojos ardían por la falta de sueño, y cada músculo de su cuerpo protestaba con un dolor sordo y profundo, recordatorio físico de las horas tensas pasadas sobre la roca fría. Pero dentro de su pecho, algo había cambiado. Ya no se sentía como el mismo hombre que había apagado la radio la tarde anterior. Aquel Mateo era un guardián de reglas,
un empleado de la reserva. Este Mateo, con el polvo del nacimiento en la ropa y el eco del gruñido de la leona en los oídos, era algo diferente. Era un participante, un aliado en la lucha silenciosa de la vida por persistir. La camioneta avanzaba por el sendero principal, levantando una estela de polvo que brillaba bajo los rayos del sol. Mateo miró por el retrovisor una vez más, aunque la cañada,